Bien, gloria al Señor, queridos hermanos, bendiciones. Vamos a continuar entonces con el curso de demonología bíblica. Estamos en la clase 12. Nos toca hablar sobre el espíritu de lujuria. Espíritu de lujuria, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo siempre a nuestro Dios eterno nos dé siempre la sabiduría para poder hablar de su palabra. Y sea una clase de mucha edificación, un tema de mucha edificación. El espíritu de lujuria. El espíritu de lujuria se caracteriza por un intenso deseo, un deseo desordenado hacia los placeres sexuales. Este espíritu busca agradarse a sí mismo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Los pensamientos quedan atados a estos deseos. La lujuria es sinónimo de lascivia. La lujuria es sinónimo de concupiscencia, de voluptuosidad, de sensualidad, etc. Y según la palabra del Señor, es una obra carnal. En Gálatas capítulo 5, verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vemos ahí la lascivia, que es sinónimo de lujuria, es una obra de la carne. En Santiago, en el capítulo 1, verso del 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, escuche bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propia lujuria, es atraído y seducido. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. En el verso 15, entonces, la concupiscencia o la lujuria, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos deseos nacen pues de los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz ¿qué? La muerte. La lujuria entonces es la fuente de actos pecaminosos, como son la prostitución, ¿no? La fornicación, el adulterio, el bestialismo, la homosexualidad, el lesbianismo, pornografía, bueno, etcétera, etcétera, está gobernado por este espíritu de lujuria. Todas estas prácticas carnales, por supuesto ilícitas, son manifestaciones de ¿qué? De la vieja naturaleza. Como nos dice en Romanos capítulo 8, del 7 al 8, pues la naturaleza pecaminosa, nueva traducción viviente estoy lecturando, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Sabe qué? Nunca obedeció la ley de Dios, la vieja naturaleza, y jamás lo hará. Por eso que la vieja naturaleza no puede heredar el reino de Dios, tiene que morir. En el verso 8 dice: por eso los que todavía están bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca, escuchen bien, nunca pueden agradar a Dios. La vieja naturaleza no agrada a Dios, no se sujeta a Dios, es rebelde, por lo tanto está destinada a morir. Hay que nacer de nuevo, hay que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces toda persona, o la persona que está en estas prácticas, está bajo una influencia demoníaca. Gloria al Señor. Hay un libro que no es inspirado,
donde nos habla que este espíritu de lujuria está gobernado por el espíritu de Asmodeo, pero lo vamos a lecturar como un complemento al tema, porque básicamente de acuerdo a las escrituras es una obra carnal, ¿no? Pero en este libro no inspirado, no está dentro del canon. En el libro de Tobit, en el verso 3, verso 8, aparece Asmodeo, este espíritu que controla a la lujuria, un demonio, Asmodeo. Quiero leerlo en la versión Dios habla hoy, sobre todo el verso 8, en el capítulo 3 de Tobit. Dice: resulta que Sara había sido dada en matrimonio 7 veces, pero en cada caso Asmodeo, un demonio malvado, había matado al esposo antes de que éste se uniera a ella como en todo matrimonio. Entonces la criada le dijo: tú eres la que matas a tus maridos, y has tenido 7 maridos, y has podido llevar el apellido y no has podido llevar el apellido de ninguno de ellos. Vemos que este espíritu de lujuria lo asocian con Asmodeo, un demonio, según Tobit, el libro de Tobit, capítulo 3, verso 8. Bueno, pero lo tomamos simplemente como referencia. Solamente tenemos que basarnos en las escrituras donde aparece que este espíritu de lujuria es una obra carnal, y por supuesto toda obra carnal está gobernada por demonios, ¿no? Y aparece en Tobit, en el capítulo 3, verso 8, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros no vivamos en la carne, sino que vivamos en la nueva creación. Por eso que cuando todo cristiano acepta a Cristo, ya tiene que considerarse muerto al pecado, y que tiene que llevar una vida agradable, una vida que agrada a Dios, porque así te dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso del 3 al 5, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Verso 5, no en pasión de concupiscencia. Ahí aparece la lujuria, ¿no? Como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, quiere decir que el mundo, pues reina la lujuria, ¿no? En el mundo, o sea, las personas que no aceptan a Cristo. Porque para ser una nueva creación, según la palabra del Señor, tenemos que aceptar a Cristo, aceptarle como su Salvador. Al aceptarle, pues nacimos de nuevo, y esa nueva creación va creciendo en las cosas de Dios, ¿no? Y para eso, bueno, Dios nos aparta del mundo, nos santifica y nos lleva a una iglesia a crecer espiritualmente, ¿no? Por eso que mucha gente dice: soy cristiano. No, si tú eres cristiano, pues se supone que tienes que ir a una iglesia, ¿no? A crecer espiritualmente, a discipularte y a crecer, ¿no? Entonces esa es la vida que agrada a Dios. Dios quiere que llevemos una vida consagrada. Este verso 3 al 5, por ejemplo, de 1 Tesalonicenses 4, de 3 al 5, en la versión, por ejemplo, lenguaje sencillo, dice: Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no tengan relaciones sexuales prohibidas, y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales, o sea, lujuria, y no portarse como los que no creen en Dios. Entonces la lujuria es pecaminosa, y que, de acuerdo a lo que vimos en Tobit, el libro de Tobit, que no es un libro inspirado, en el capítulo 3, 8, sería alimentado por un espíritu también maligno, espíritu demoníaco. Entonces los demonios se alimentan ¿de qué? De toda obra carnal. Donde hay pecado, ahí están los demonios. Por eso que en Génesis capítulo 3, verso 14, que dijo Jehová Dios
digo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y qué es el polvo? Bueno, la vieja naturaleza, cuerpo pecaminoso. Y entonces los demonios se alimentan del polvo. Así que nosotros somos polvos. Algún día nos haremos polvo, pero Dios nos vamos a resucitar con otra, en la nueva creación, con un cuerpo de gloria, ¿no? O sea, este cuerpo pecaminoso tiene que morir. Y de este cuerpo se alimentan los demonios. O sea, donde hay pecado, ahí están los demonios, ¿no? Entonces somos polvos. Abraham, en Génesis 18:27, Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Nosotros somos polvo. Por misericordia de Dios vino Cristo a este mundo a darnos vida eterna. El que cree es salvo y nace de nuevo. El que no cree será condenado. Bien claro, dice la palabra del Señor, por eso es que estamos predicando la palabra. Hasta que Cristo venga, hasta que Dios arrebate a su iglesia. Entonces dice que toda práctica pecaminosa reina los demonios, en toda práctica. Esto suprime con pensamientos negativos, el hombre cede a la tentación y se va ligando, atando, y la persona se convierte en un esclavo del pecado. ¿Y está bajo qué? Maldición. Como habíamos mencionado en otras grabaciones, Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición sin motivo jamás surge efecto. Es como un ave sin rumbo. Lujuria proviene del latín luxuria, que significa lujo desmedido, derroche excesivo, y según la definición del diccionario de la lujuria es un intenso incontrolable de deseo sexual o un deseo o apetito irresistible. La Biblia habla de la lujuria de varias maneras. Por ejemplo, Éxodo 20, Éxodo 20 en el verso 14 y 17 dice: no cometerás adulterio ni codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La lujuria hace que tengas un deseo, codicia desmedidamente por desear cosas que Dios prohíbe. Igualmente Jesús durante su ministerio terrenal dijo que cuando una persona mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio en el corazón. Nace de dentro de nuestro corazón. Pensamientos. Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Entonces, de acuerdo a la Escritura, la lujuria tiene como enfoque agradarse a sí mismo, y a menudo conduce a acciones perjudiciales para satisfacer los deseos sin considerar las consecuencias. Según la palabra de Dios, la lujuria tiene que ver con la posesión y la codicia, codiciar cosas que realmente no nos pertenecen. ¿Cómo podemos evitar la influencia de este espíritu? Bueno, simplemente llevar una vida de santidad, de obediencia a Dios, ser santos porque nuestro Padre es santo. 1 Tesalonicenses 4:7, pues Dios no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Hay que someternos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. No deis lugar al diablo. Si el cristiano vuelve a la inmundicia, genera puertas abiertas para que el enemigo vuelva. Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que un cristiano ya no puede retroceder. No puede retroceder, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, cuando un cristiano peca,
en actos sexuales inmorales y no se arrepiente, entonces se va endureciendo hasta formar una ligadura de maldad. ¿Qué son ligaduras de maldad? Son cargas espirituales, pesos espirituales o yugos espirituales, cadenas espirituales de impiedad, o sea, iniquidad, maldad. Entonces la Biblia nos exhorta a vivir una vida de santidad. Como dice Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Efesios 5:3. Entonces Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Antes éramos, en otro tiempo, cuando no aceptamos a Cristo. Porque Tito dice 3:3, porque nosotros también éramos, o sea, éramos. Alguien dice, no, pero esa persona ha sido, ha sido lujurioso, ha sido un enfermo sexual y está acá en la iglesia. No, pero ya no es, porque nació de nuevo. Así que no tiene por qué acusar su vida antigua, porque ya morimos a la carne. Dios nos hace una nueva creación, sean personas de diferentes costumbres que hayan venido, ¿no? Dios nos hace una nueva creación. Como dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos, ¿se da cuenta? Éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de la concupiscencia, o sea, de la lujuria, de la codicia, de la lascivia y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia de aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Pero que nosotros pues tenemos que vivir una vida de santidad. En 1 Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya no tenemos que vivir en la carne, porque ya hemos nacido de nuevo. Dice, conforme que a las concupiscencias de los hombres, o sea, el viejo hombre. Ya no tenemos que vivir. No tenemos que vivir, estamos muertos a la vieja naturaleza. Ya no tenemos que vivir bajo el viejo hombre. El viejo hombre murió, sino que conforme a la voluntad de Dios. Cuando un cristiano, por ejemplo, decae, no vuelve, hay gente que a veces pues viene de la fornicación y vuelve a eso, viene un castigo fuerte, ¿no? Se contamina espiritualmente, como dice en 1 Corintios 6:16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pero dice, los dos serán una sola carne. Contaminación espiritual. Por eso que tenemos que renunciar. La vida de cristiano es una vida de santidad, de constante oración y de renunciando cada día a la impiedad. O sea que no es una sola vez, sino hay que estar constantemente orando, Señor, renuncio. Renuncio a esto, renuncio a esto, renuncio a esto. Toda la vida hasta que Dios nos recoja. ¿Cómo ser libres entonces cuando estamos contaminados con este espíritu de lujuria? Solamente Cristo nos puede hacer libres de esta influencia demoníaca. La gracia de Dios ha sido revelada ya, la cual nos trae salvación. A todas las personas se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ahí vemos renunciando a la impiedad, renunciando a la maldad, renunciando a la iniquidad, de los deseos mundanos. O sea, ¿qué deseos mundanos? Deseos mundanos está ahí. Voy a entender deseos mundanos, relaciones prohibidas. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya no reina el pecado en nosotros, ya. No reina este espíritu de lujuria. ¿No es cierto? Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no estar en este pecado de lujuria. Solamente Dios borra nuestras rebeliones. Dios es bueno, misericordioso. Alabado sea tu santo nombre.
Isaías 43, finalizamos con este texto. Isaías 43, verso 25 al 26. Yo soy el que borro tu rebelión, nadie más. No hay más quien borre nuestras rebeliones. No hay más quien nos limpie el pecado. Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro tus pecados. Por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Dios no se acuerda. Ya te perdonó, no se acuerda, ¿no? A veces que cuando decimos seres humanos, perdóname. Ya si te perdonas, después pasa un mes y se hace recordar los pecados. No es perdón. Perdón es olvidarse. Tú lo perdonaste, olvídate. Tú ya lo perdonaste. Hay que ser imitador de Dios. Dice, yo no me acordaré de tus pecados. El último verso, Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios. Dios es bueno y misericordioso. Muy bien, bendiciones, queridos hermanos. Entonces hemos llegado a la clase número 12 y estamos terminando este curso en la clase 13. Nos vemos en la última clase, la número 13. Dios los bendiga, bendiciones.